Buenas tardes, bienvenidos a la Academia de Cine, en una sesión que dedicamos a la próxima gala de los Premios Goya, que, como sabéis, se celebra en Valencia por primera vez en su historia, el sábado 12 de febrero. Hoy ponemos atención a una categoría especialmente flexible, ¿no?, de los Premios Goya, una categoría siempre interesante y que toma un buen pulso a veces de lo que se mueve, ¿no?, de lo que avanza y lo que evoluciona el cine español. El documental, por su propia naturaleza, ¿no?, permite ser cuestionado, ser incluso autocuestionado, ¿no?, desde las propias cintas documentales. Y poner atención a qué documentales son nominados en los Premios Goya también es un buen pulso, ¿no?, de lo que se mueve en el cine español este año. Además, ha habido por primera vez una preselección, una especie de shortlist, ¿no?, como a la manera de la Academia de Hollywood de documentales, lo cual también amplía un poco el espectro para una categoría que, si algo ha reclamado a lo largo de los años, es visibilidad, y de hecho ha estrenado recientemente su propia vocalía en la Junta Directiva de la Academia de Cine, que puede ser significativo para también el momento que atraviesa el documental en el cine español. Tenemos lo comentábamos, un buen combo directores-productores esta tarde. Y por orden, Alba Sotorra es la directora de El retorno a la vida después del ISIS. Bienvenida. Gracias. Alejandra Mora es la productora de Un blues para Teherán, la película que vais a ver a continuación. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Jonás Trueba es el director de Quien lo impide. Bienvenido. Y Miguel Ángel Lamata, productor de Héroes, Silencio y Rock and Roll. Bienvenido también. Hola a todos. A la Academia. Al ser un encuentro previo, la gente quiere ver la película Es un blues para Teherán. Así que brevemente os preguntaría lo primero por el origen, ¿no?, por la génesis de vuestros proyectos, porque todos sabemos más o menos cómo puede surgir una película de ficción, ¿no?, una historia, pero documentar, ¿no?, dejar testimonio de un pedazo de realidad, yo creo que puede tener caminos, ¿no?, orígenes muy, muy, muy diversos y muy curiosos. Si quieres empezar por orden, Alba. Sí, pues yo creo que a mí, una película te lleva a la otra, muchas veces, ¿no?, porque cuando haces un documental pasas varios años de tu vida sumergida en una realidad y aprendiendo de ella, y esa realidad, lo que puedes aprender de algo es inagotable, ¿no?, es infinito. Y para mí el retorno después del ISIS empezó, o el motor, o lo que me empujó a hacer esta película, nace de mi anterior película, que se llamaba Comandante Arián, que es una película en esa película estuve 3 años siguiendo a una comandante kurda que estaba luchando justamente contra el Estado Islámico. Y esa película me llevó acabé en el frente de guerra vestida con un uniforme militar, dentro de un comando de mujeres, siguiendo a esa mujer, y fui testimonio de la violencia del Estado Islámico en su máxima expresión. Y esa experiencia, que fue una experiencia brutal, que hay un antes y un después en mi vida, generó muchas preguntas sobre cómo podía ser que un grupo con un discurso de una violencia tan radical y tan extrema fuera capaz de seducir a jóvenes de todo el mundo, y especialmente cuando pensaba en las mujeres, ¿no?, cómo puede ser que mujeres, especialmente las mujeres que han crecido en Occidente, puedan acabar convencidas por un grupo así. Entonces estas preguntas me llevaron a querer hacer esta película. Uh-huh. Comparten vuestras dos películas marco, ¿no?, geográfico. Un blues para Teherán también pone atención en lo que está pasando en esta ciudad iraní. No sé, Javier Tolentino, que es el director de la película, si compartió contigo la génesis del proyecto, en qué momento te embarcaste con él en esta aventura. Bueno, Javier siempre había tenido una admiración por la cultura persa, por los directores, cineastas iraníes, Kiarostami, Panahi, en fin. Y había viajado a Irán, se había empapado de su cultura, y aquí en España había tenido la posibilidad de realizar un par de talleres con Kiarostami. Y a pesar de estar en el otro lado, ¿no?, en el periodismo cinematográfico, siempre tenía esa pulsión de intentarlo. Y empezó a trabajar los primeros esbozos en estos talleres con Kiarostami. Y entonces,
nosotros tuvimos una cena en la que nos conocimos de manera casual en San Sebastián y bueno, él se lanzó, ¿no?, a decirme, ¿tú me producirías una película en Irán? Y yo me quedé así de entrada toda fría y pensé, jolín, la verdad es que hay un abismo, ¿no?, en cuanto a lo que sabemos de aquí con respecto a Irán, lo que vemos a través de los medios, a través del cine, pero en realidad te dabas cuenta de que no tenías ni idea cómo era el Irán contemporáneo, ¿no? Y a partir de ahí nos lanzamos a esa aventura, pues utilizando el arte, ¿no?, y la música en este caso como vehículo de escape o como la única manera de poder expresar todo eso que llevan dentro. Uno está tentado, ¿no?, de buscar hilos que conecten los 4 documentales. La juventud yo creo que sería uno de esos, ¿no?, la búsqueda de la identidad en la juventud. ¿Y qué lo impide? Jonás es un ejercicio levantado un poco en torno a esa idea, ¿no? Sí, bueno, hola a todos, buenas tardes y gracias por invitarme. Sí, a mí me pasó un poco, pues, esto que ha dicho Alba, ¿no? Me resonaba mucho, ¿no?, la idea de que una película te lleva a otra, ¿no? O sea, en general a mí siempre me ha pasado así, que acabo una película y casi siempre ya ha nacido otra, ¿no? En parte gracias a esa película que vienes de hacer. Muchas veces siempre digo por la frustración que te ha generado la película que acabas de hacer a veces, ¿no? Y incluso a veces llegas a pensar eso de que te pones a hacer una película contra la película que acabas de hacer, ¿no? Y a mí me pasó un poco algo parecido a eso con Quién lo impide. Yo había terminado de filmar y de montar La Reconquista, que es una película que estrené en el 2016. Y ya, no sé, supongo que durante el proceso de montaje de aquella peli y una vez, digamos, estrenamos, sentí como que claramente me apetecía mucho eso, no perder de vista a algunos de los jóvenes que habían participado en esa película. Concretamente eran un pequeño grupo de jóvenes que aparecían en el tercio final de aquella película. Y había sido una experiencia como muy grata con ellos, con Candela Recio, con Pablo Hoyos en concreto, pero con otros 4 o 6 más, digamos, ¿no?, que estaban ahí y que luego han formado parte de Quién lo impide, ¿no? O sea, que la película nace fundamentalmente de ganas de seguir como con ellos, ¿no?, haciendo cine, y de una manera un poco diferente, ¿no?, a la contra de cómo había sido la experiencia de La Reconquista, que era una película, digamos... Claro, yo también soy productor de mis películas, ¿no?, con Javi Lafuente, ¿no? Entonces diseñas las películas de una manera, ¿no? La producción de La Reconquista fue una película que hicimos como en 20 días, en 2 fases de rodaje, y una de ellas fue con estos chicos que a lo mejor fueron 8 días solo de rodaje, ¿no? Y claro, me había resultado muy bonito, pero muy corto, y entonces tenía ganas de un poco de lo contrario. Entonces me tiré pues casi 5 años, ¿no?, pues a ratos libres con ellos, y sobre todo más a partir de su propia realidad y no tanto de la mía, que es donde había partido en La Reconquista, ¿no? La Reconquista la armé un poco con más mis sensaciones o mis recuerdos o vibraciones que yo tenía de mi adolescencia, y esta película se arma más con las sensaciones y las vibraciones de ellos ahora mismo, ¿no?, actualmente, ¿no? Y ha sido un proceso pues muy bonito porque ha estado muy vivo todo el rato, porque no había, de nuevo, al ser nosotros nuestros propios productores, es una peli hecha con muy pocos medios, pero eso te permite también no mirar, que no haya nadie como presionándote, ¿no? Entonces nos hemos ido alargando porque disfrutábamos, porque sentíamos que todavía podíamos rodar más, y en ese sentido, bueno, pues es una película muy, muy especial para nosotros, yo creo para todos los que la hemos hecho, y de pronto que se haya estrenado, que haya acabado de tomar una forma, aunque es una forma de película muy larga, pero que de pronto se ha podido estrenar en algunas salas, que hay gente que va, la ve y la disfruta. Pues nada, muy, muy contento. Juventud y música, que también es otra de las cosas que pueden unir las películas. Para varias generaciones en España tienen un nombre propio, que son los Héroes del Silencio. Miguel Ángel, no sé cómo surge la idea también de hacer un documental en torno a este mítico grupo. Pues un poco casi por azar. A mí la verdad es que me apetecía la experiencia de producir una película que no dirigiese yo, ni escribiese yo, ni tuviese absolutamente nada que ver en lo creativo, más allá de protestar cuando me enseñan un montaje demasiado largo, que eso pues, a veces le pasa a muchos productores, ¿verdad? Y la verdad es que también el destino pues quiso que, bueno, yo soy de Zaragoza, los Héroes del Silencio también lo son, más o menos somos de la misma generación, de la misma quinta, quería decir, y bueno, conocí al director Alexis Morante, lo conocí en Los Ángeles cuando fuimos a hacer la banda sonora de la
película que produje anteriormente, que sí estaba dirigida por mí, de Nuestros amantes, y es un tipo que me cayó muy bien. Entonces, no me dijo nada entonces de lo que tenía en la cabeza, pero un tiempo después me escribió y me dijo que quería hacer un documental de los héroes, ¿no? Y él conocía bien a Enrique Bunbury y había trabajado con él en diversas cosas, en una especie de documental previo sobre una gira que hizo Enrique en Norteamérica por sitios de mediano aforo, ¿no? Porque quería saber un poco esa experiencia a lo Rolling Thunder Review, etcétera, etcétera. Y bueno, hablé con los demás héroes del silencio, que tienen entre sí una relación peculiar, ¿no? Y al conocernos un poco, de emborracharnos en los mismos sitios en los 80 y tal, pues eso es una cosa que sabemos que une mucho, ¿no? En los países mediterráneos. Entonces, supongo que por eso pensaron que yo era la persona adecuada para generar esa sinergia, ¿no? Esa sinergia entre creativa, rockera y alcohólica que nos pudiese fusionar en un Dream Team, que no en un Nightmare Team, que pudiese hacer realidad la película. Y luego sí que vi desde el principio que era un proyecto que podía volvernos locos a todos de muchas formas, y eso me puso, ¿sabes? La posibilidad de que de repente meterte en un proyecto que te desquicie y te haga perder la cordura es una cosa que siempre es estimulante. Y eso fue un poderoso acicate, sí. Sí, el origen es diverso. Yo creo que el proceso, ¿no?, de cada documental probablemente es único, ¿no? En una película de ficción, ¿no?, que quizás es un proceso más conocido, ¿no?, por el público, yo creo que hay, pues bueno, la soledad de la escritura, pero luego el trabajo en equipo, se entienden, ¿no?, de esa manera en el documental. No sé en vuestros casos hasta qué punto Alba y Jonás, que habéis liderado el proyecto, Miguel Ángel y Alejandra más habéis acompañado, ¿cómo definiríais, ¿no?, ese proceso entre la visión concreta, personal de un cineasta y enfrentado a la realidad, ¿no? Y ahí, pues, aparte de la imaginación o de los recursos, entran también en juego valores tan etéreos, ¿no?, como la honestidad, ¿no?, el punto de vista, la objetividad, si es que se pretende. Alba. Sí, yo creo, para mí este proyecto ha sido una lección de enfrentarme a mis prejuicios, porque siempre he sentido que creo que como persona, pero sobre todo como documentalista, uno tiene que mirar y intentar vivir sin prejuicios, ¿no? Y sobre todo cuando te acercas a un tema del que quieres aprender, los prejuicios son como unas gafas que no te dejan ver nada. Y yo pensaba que yo era una persona sin prejuicios, y cuando entré a este campo, claro, no fue fácil entrar a este campo de detención. Éramos un equipo, en la primera fase de rodaje éramos un equipo más grande, éramos 7, éramos mujeres, porque nos gusta trabajar con mujeres, pero sobre todo porque era muy importante en este campo para crear intimidad que fuéramos mujeres. 2 veníamos de aquí, pero las otras 5 eran mujeres kurdas. Y claro, entablar una relación con las mujeres que habían formado parte de un grupo que ha atacado a tu país, que probablemente ha sido responsable del asesinato de personas que quieres, pues había muchas emociones por medio, ¿no? Y entonces el prejuicio también genera desconfianza. Y nosotras entramos ahí con mucha desconfianza, y obviamente nos encontramos a un grupo de mujeres que venían de pasar unos años en una guerra que había sido muy dura, estaban muy traumatizadas, algunas habían perdido hijos, y la única relación que habían tenido con cámaras había sido una relación en la que, bueno, habían salido perdiendo, ¿no?, porque los medios las habían tratado muy mal, o según ellas, pues habían cambiado sus palabras para dar una imagen de ellas muy negativa. Entonces estábamos todas muy asustadas y desconfiábamos mucho. Pero la ventaja que tenemos los documentalistas, siempre digo, ¿no?, que es también, Jonás, ¿no?, que es el tiempo. Y aquí, pues el tiempo siempre juega a tu favor. El tiempo conocer algo y pasar tiempo con alguien acaba haciendo que los prejuicios caigan, y poco a poco pues ahí fuimos generando una confianza que fue lo que finalmente permite que pase algo, ¿no?, que suceda algo de verdad. Y obviamente la idea que tienes, y esto es lo que me encanta de hacer documentales, que la idea que tienes en la cabeza, y ya lo sabes cuando empiezas, ¿no?, ya estás preparado para ello. Tú empiezas con una idea, pero luego siempre acaba siendo algo muy distinto. Y acaba siendo un viaje de vida, en el que tú también sales transformado como tu idea. Alejandra, en vuestro caso también es un acercamiento a una realidad que nos es en principio completamente ajena. No sé si compartes también con Alba esta idea, ¿no?, de descubrimiento. Sí, claro. Toda película es un descubrimiento, ¿no? Y en este caso sí que es verdad que fue un aprendizaje para todos.
Javier, bueno, es un talento emergente, pero sí que es verdad que al final es una persona con mucho recorrido vital, con mucho criterio y bueno, también es una persona que se ha abierto muchísimo al diálogo y bueno, nosotros sí que es verdad que hicimos una planificación, una escaleta de cosas que nos interesaban, de temáticas que queríamos tocar y una vez llegamos allí, el viaje pues fue un poquito, fuimos improvisando, ¿no? También había la mitad del equipo era español, la otra mitad era iraní y íbamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Sí que es verdad que luego volvimos y ya coincidió también con la pandemia, eso nos obligó a trabajar durante el montaje muchos meses, dándole muchas vueltas al material, de la mano también del montador, de Sergi Díez, y ya te digo, fue un proceso muy enriquecedor para todos, ¿no? En el que Javier siempre estuvo abierto y nos dejó opinar a todos. En tu caso, Jonás, no es precisamente una realidad extraña, ¿no? La que pretendías retratar es la juventud. Entonces yo creo que el proceso también, ¿no? Probablemente es distinto. Claro, ahora les escuchaba a ellas, ¿no? Que claro, habéis trabajado en situaciones mucho más complejas, ¿no? Más complicadas, ¿no? Sobre todo de encontrar como pues supongo, ¿no? Que encontrar ese tiempo, ¿no? Que puedes pasar con los personajes que quieres retratar, los espacios. Claro, ya para empezar es muy distinto cuando no es el lugar en el que vives o no son gente que son tus amigos o que conoces, como era mi caso, ¿no? O sea, es decir, que yo partía de la ventaja de ese grupo del que hablaba antes, de chicos que ya de alguna manera había surgido una amistad, ¿no? Con lo cual ya tienes eso ganado de antemano. Yo casi siempre trabajo así, siempre he trabajado en realidad con actores amigos, ¿no? O sea, es decir, en este caso también ha sido así, ¿no? Amigos mucho más jóvenes que yo, pero amigos al fin y al cabo, por lo menos ese núcleo duro, ¿no? de partida. Y luego eso que estás rodando en tu ciudad, ¿no? Entonces, claro, es mucho más cómodo. Yo soy un cineasta muy, muy cómodo, me doy cuenta que en general casi siempre... Sí, he ido a retratar las cosas que tenía más cerca, ¿no? Que conocía, como buscando también bueno, o sea, que no por el hecho de que lo conozcas lo tienes que dar por hecho, ¿no? O sea, siempre he pensado que hay una manera que es muy bonita, reveladora, que cuando hacemos una película, sea documental, sea ficción, porque yo en eso tampoco distingo tanto, ¿no? O sea, siempre he visto las películas como ficciones y como documentales al mismo tiempo, ¿no? Son como etiquetas que no... O que me gusta precisamente como tomar lo bueno que tienen, lo que entendemos por esos dos géneros, ¿no? Y... Sí, no sé qué iba a decir eso, que bueno, ¿no? Que escuchándoles a ellas, claro, me doy cuenta de todo lo que es tan distinto y a la vez lo que es siempre lo mismo, ¿no? Que es esta cosa de, por ejemplo, no partir con un guión previo muy cerrado, aunque puedes tener unas ideas, una estructura, en mi caso ni siquiera eso lo tenía muy claro. Y esta idea de que vas escribiendo en rodaje más bien, ¿no? O vas escribiendo en montaje, ¿no? Creo que eso es muy interesante, ¿no? Cuando te permites... Eso que dices, ¿no? Como que sientes que la película realmente se sigue construyendo en el montaje, se sigue construyendo, abriendo, y lo que he dicho también antes Alba, ¿no? De que te acaba siendo otra cosa de la que incluso habías intuido al principio. A mí eso me parece muy emocionante, me parece como de hecho lo más emocionante de hacer una película es ese viaje donde no sabes exactamente a dónde vas, ¿no? Frente a la idea, digamos, más canónica, más clásica del cine, que es esa de filmar tu guión, ¿no? Encantándome el arte del guión, ¿eh? O sea, decir, pero sí que es verdad que a veces siempre he sentido ese corsé un poco a veces, ¿no? Que parece que hay como que filmar el guión y presentar el guión filmado en un montaje que corresponda con eso. Siempre me ha parecido como una idea, no sé, más pobre o menos experiencial, ¿no? Con respecto a lo que es el rodaje y el montaje, ¿no? Aunque haya directores que nos encantan que han sido muy así, ¿no? Pero... En mi caso he preferido siempre como esa idea de dejarme llevar y en esta peli he sentido eso que hemos escrito mucho con ellos, con los chavales, que ellos escriben la peli contigo, que la escribes con la cámara, que la escribes en el montaje con mi montadora, con Marta Velasco, ¿no? Bueno. Miguel Ángel, en vuestro caso era algo tan difícil como poner imágenes a un recuerdo tan puramente emocional, ¿no? Como el que mucha gente tiene con la música de su vida. Y el de ellos mismos también, porque realmente el reto de la película era... Bueno, yo no quería hacer un documental de cantar las alabanzas de los héroes del silencio, decir que eran la leche, que lo eran, y ya está. O sea, queríamos realmente escarbar un poco en el lado humano,
Y es lo que quería el director y creo que ahí acertó, porque es un poco lo que queríamos todo el equipo, ¿no? Claro, estos chicos se suben a la movida, se forman como banda cuando se crea a principios de los 80 la famosa movida, y justo cuando se convierten en estrellas, pues la movida está empezando ya un poco lentamente a difuminarse, ¿no? Lentamente. Contar su historia es una magnífica excusa para contar lo que estaba pasando en España, no solo a nivel musical, sino también a nivel cultural, e incluso hay alguna pincelada política, porque es verdad que el arte está íntimamente unida pues, a una realidad social, ¿no? Y eso también nos ponía mucho, es decir, vamos a contar la historia de los héroes, pero que ese telón de fondo quede perfectamente plasmado también, ¿no? Y bueno, sabemos que la misión principal del rock and roll muchas veces es la provocación. Esto se ha dicho muchísimo y ciertamente los héroes saben bien cómo hacer esto, pero tanto Alexis como Nacho Blasco, el montador, o Alex Cortés, que ha escarbado debajo de las piedras más ignotas para encontrar cosas que ahí están y que no se sabía ni que existían, teníamos muy claro que debajo de toda esa especie de armadura de rock and roll stars había 4 chavales con un sueño muy infantil, como tienen que ser los sueños muchas veces, ¿no? Y muy puro, ¿no? Ellos querían ser eso, querían comunicarse con el mundo desde un escenario y cantando esas canciones. Y no queríamos perder eso. En ese aspecto hubo mucho material cedido por ellos mismos que nos vino muy bien. Por ejemplo, Juan Valdivia, que no sé si es que quería ser director de cine de pequeño o qué, pero se compraba una cámara de vídeo según salían al mercado y tenía grabadas 56 horas de ellos haciendo cosas tan sencillas como despertarse con la legaña puesta, desayunar, ensayar, desempolvar sus guitarras, y eso nos ayudó un poco a contar eso que nosotros queríamos contar, ¿no? Esa intimidad suya, esa especie de magia que se daba cuando ellos estaban subidos en ese barco, ¿no? Como ellos lo llamaban. Y bueno, y paralelamente son 10 años, al final la vida de los héroes del silencio es una vida relativamente corta, no sé qué les dé por volver o algo así, y fueron 10 años frenéticos, y yo quería que la película también, tanto Alexis como Nacho, teníamos muy claro, ¿no? Que esa película tenía que captar ese frenesí de esos 10 años, ese frenesí creativo en el que seguramente ellos se olvidaron un poco de lo que eran ellos para concentrarse en lo que eran como miembros de una banda, ¿no? Que es también una cuestión curiosa de analizar y que la película creo que lo cuenta bastante bien. Yo quería que la película fuese divertida porque creo que ellos se lo pasaron extraordinariamente bien, ¿no? Y quería transmitir un poco de esa diversión pues para que el espectador que ve la película se sintiese pues como un quinto héroe del silencio. Esos eran nuestros pequeños retos y bueno, ha sido una película muy laboriosa de hacer, pero estamos contentos. Sí, ese archivo que es inédito, ¿no? Si no me equivoco. Y sí, que, bastante de ellos. Sí. Y que es, vamos, una delicia, ¿no? Para cualquier fan de la banda. Si no le hubiera dado por grabar esos momentos íntimos, pues el documental sería otro, ¿no? Eso hablan también de las limitaciones de que encara cualquier documental y que forman ese fuera de campo, ¿no? Forma tanta parte del documental como lo que está dentro, porque muchas veces como documentalistas yo creo que tenéis que tomar decisiones pues bueno, dolorosas, complicadas y que también definen la película. No sé cuál en vuestra experiencia ha sido pues el principal reto, limitación, obstáculo o decisión, espada de Damocles que habéis tenido en este proceso. Alba, por continuar así la rueda. Pues yo creo que en nuestro caso por un lado había un cierto miedo a poner en peligro a este grupo de mujeres por exponer tan claramente lo que sentían hacia el Estado Islámico cuando todavía se encontraban en Siria. Y ahí sí que en montaje ha habido un poco ha habido sí, cosas que a lo mejor bueno, eran interesantes y sentía que había que contar, pero que por ir con cuidado pues quedaron fuera. Y luego, como nos pasa siempre a todos los documentalistas cuando estás filmando, trabajando con personas, pues hay cosas de la intimidad que esas sí que estaban en montaje, pero yo supongo que lo hacemos todos, ¿no? Antes de que la película se dé por terminada, pues la vieron ellas y pues alguna cosa íntima que también tenía sentido que tenía que estar, pues a lo mejor tampoco puede estar porque pues, sus familias les hubiera sentado mal o a ellas mismas, ¿no? Porque esto queda para siempre y ahí tienes que luchar contigo mismo con bueno, por un lado sientes que es importante para la historia, pero al final detrás son personas y eso es lo más importante de todo. Alejandra. Bueno, pues a nosotros siempre nos importó mucho
la opinión de las personas que participaban, que estuvieran conformes con respecto a lo que se estaba contando, los testimonios que ellos estaban dando y que no tuvieran ningún tipo de repercusiones, ¿no? En ese sentido, ellos aceptaron participar. Sí que es verdad que a día de hoy la película no se ha pasado en Irán y no se puede pasar en Irán. También tuvimos un momento complicado después de estar allí, ¿no? Que coincidió también con la pandemia y estuvimos valorando si nos esperábamos, si hacíamos un segundo viaje o si cogíamos las imágenes que teníamos. Intentábamos ser fieles, que siempre lo fuimos, a la esencia del proyecto, pero con lo que teníamos, ¿no? Y al final, pues bueno, la realidad se impuso. Y realmente hay lugares, hay países que son complejos, es muy difícil obtener los visados, todos los permisos y entonces te das de bruces con la realidad, ¿no? Y a partir de ahí tienes que sacarle jugo y exprimir lo que tienes, siempre, como digo, siendo fiel a la idea que tenías, pero haciendo renuncias que a la vez se convierten en otras cosas que ganas, ¿no? Y que bueno, que haces de la necesidad una virtud. En nuestro caso fue así. Es interesante en ambos casos no ver cómo los documentales son artefactos cinematográficos que pueden afectar muy directamente, ¿no? a las personas que intervienen en ellos, y que eso también pues forma parte, ¿no? de la naturaleza quizá o de una posible naturaleza del género. Jonás, en tu caso, esta película se ha ido mostrando, ¿no? Casi como un work in progress, lo cual es bastante inédito, ¿no? Y supongo que también te daba una cierta dialéctica con lo que habías rodado, ¿no? Cómo se recibía, no sé si eso también... Sí, eso ha sido de lo más interesante del proceso, de todo el proceso de la película, ha sido que era una película en marcha y que le íbamos mostrando sobre la marcha, ¿no? Que de pronto decidimos, cuando llevábamos como año y medio, 2 años trabajando, aflorar el material, ¿no? O sea, normalmente en vez de... También porque tenía miedo, no veía tan claro el final del túnel y tenía miedo también por los chavales, ¿no? Me parecía que era una forma de pronto decirles, estamos haciendo esto, y también de reconectarles, porque a veces, claro, como pasa en todas estas cosas, procesos largos, la intensidad, ¿no? de los participantes varía, ¿no? Y entonces, en un momento decidí que iba a compartir el material, no tanto para que lo viera así mucha gente en general, sino para que lo vieran ellos y lo vieran ellos en contextos con gente, ¿no? Y aprovechamos para testar el material con otros muchos jóvenes en diferentes ciudades de España, ¿no? Que íbamos viajando en pequeños festivales o en sitios donde nos dejaban hacer proyecciones a veces cerradas con institutos, y luego generábamos debates que eran muy ricos y que a mí me servían para entender mejor también lo que estaba haciendo, ¿no? Y recibir también feedbacks muy directos de muchos jóvenes que no estaban participando directamente en la película, ¿no? Pero esta era la gran cuestión, claro, pasa siempre en concreto con los jóvenes o adolescentes y tal, siempre hay esta cosa que todos somos también somos pudorosos en cierta manera, o hay esta cuestión en el caso de ellos en particular, con respecto a las familias también, ¿no? De qué va a decir mi madre, qué va a decir mi padre. Y yo me gustaba decirles, de vez en cuando recordarles, esto luego lo va a ver tu madre, o sea, y tu padre, y me parece que eso es lo interesante de que hagas la película, ¿no? En parte es la película puede ser, yo les intentaba explicar que la película podía ser una manera de comunicarse mejor incluso de lo que te comunicas a veces en tu vida cotidiana, cuando llegas a casa y entonces, eso digo, ¿no? Que entras en casa y dices hola, hola, y te vas al cuarto y te cierras, ¿no? Y esto lo hemos hecho todos y lo siguen haciendo los jóvenes hoy, y es verdad, ¿no? Que hay un egoísmo. Entonces, de pronto, entender la película como un espacio privilegiado de comunicación, no solo con el espectador potencial, sino con tu propia, a veces, familia, con tus amigos, incluso contigo mismo, ¿no? Porque a veces es verdad que cuando luego ellos se ven, pues también ha habido esto que decía Alba de otra manera en mi caso, que había materiales delicados, ¿no? También, o cuestiones de cierta intimidad, de cosas que yo con Marta previamente decidíamos quitar, algunas que nos generaban dudas se las poníamos a ellos y le preguntaba, ¿qué te parece si esto queda? Y a veces me ha pasado que me decía uno de los chicos, sí, por mí no te preocupes, pon lo que quieras, ¿no? Y luego yo decidía no ponerlo. Yeah. O sea, tomaba yo la decisión por él ahí, que a veces es una decisión que ni tú mismo... Bueno, pero sientes que es un material frágil con el que tienes una responsabilidad mayor quizá que en otras películas donde ha habido un pacto como más claro, ¿no? O has filmado de una manera más concreta las cosas, ¿no? Entonces sí, es un material, pues eso, frágil, pero también, bueno, esa es la belleza, ¿no? Y también a veces es bonito poder dejar cosas. En mi caso, no tenía esas dificultades, no sé, ¿no? Que habéis tenido vosotras, ¿no? En nuestro caso,
a veces también es bonito mostrar cosas que los propios chavales ya lo ven con distancia o incluso están en desacuerdo, ¿no?, con lo que han dicho en un momento dado y queda en el documental para siempre diciendo algo, pero también es representativo de un momento concreto de su manera de estar y de pensar el mundo, ¿no? Y eso también la peli está hecha de eso, ¿no?, de esas contradicciones, ¿no? Es complejo y delicado en este caso contar historias de las que no tenemos mucha información. En el caso de Los héroes del silencio, yo creo que también es complejo y delicado contar una historia que todos creemos conocer, ¿no?, que ha formado parte de nuestras vidas. Pues precisamente me iba a referir a eso porque, claro, yo siendo de Zaragoza y no teniendo ninguna experiencia, muy poca como productor y como productor de documentales ninguna, porque es un género al que no he estado pegado jamás, si acaso en algún momento cuando he trabajado en televisión, pero muy de refilón, ni yo mismo era consciente de lo grandes que se habían hecho estos chicos, aun siendo de la misma ciudad, hasta que me sumergí en el proceso de producir esto, ¿no? Y Alexis el director tuvo el buen tino de decir, tenemos que hacernos con todo el material que jamás haya existido de Los héroes del silencio. Mira, ya está muy bien eso que hay que hacer, ¿no? Pero fue un año de documentación y año y pico montando y organizando todo ese material. Nos juntamos con 600 y pico horas, ¿no?, de las cuales pues había mucho VHS, mucho material de coleccionistas, mucho material que tenían grabados sus fans de países muy diversos, de televisiones que ya ni existían. O sea, era un ejercicio de eclecticismo bastante curioso y solamente clasificar eso para llevar a cabo la escritura o el amago de escritura posterior del guión ya fue un viajecito importante. Claro, hablabas tú del final del túnel. Este túnel podía haber durado, nos podíamos haber pegado otro año más montando tranquilamente porque había una bestialidad de material, lo que efectivamente está muy bien para contar todo ese frenesí al que me refería antes. Y luego, claro, creo que a todos nos preocupa mucho el qué pasa después, ¿no? Cuando enseñas la película, los héroes del silencio fueron muy generosos, ¿no? Dejaron al director trabajar, confiaron totalmente, les explicamos lo que queríamos hacer, les pareció bien, pero claro, si luego no les hubiese gustado la película, si no se hubiese alcanzado ese equilibrio en contar exactamente lo que les pasó y cómo les pasó, con un punto, pues no queríamos ser ni amarillos, ni meter el dedo en la llaga sáricamente, ni no, sálvame de Bumburi, no quería ser esto, o sea, no, bajo ningún concepto, ¿no? Y bueno, y al final pues se consiguió. Me acuerdo que yo hice un viaje a Zaragoza y les puse la película y la verdad es que pues, hubo emoción, hubo mucho relax porque no sabían lo que se iban a encontrar y tal. Había confianza, pero al final hay que hacer como Santo Tomás, ¿no? y enfrentarte al tema. Y la verdad es que bueno, nos quedamos todos muy tranquilos. Sobre todo Alexis, que es el que firma la película, se quedó muy tranquilo cuando vio que básicamente pues, había fumata blanca, por así decirlo. Para ir concluyendo, sí que os pediría, bueno, como representantes de la añada, ¿no?, de documentales del cine español este año, pues tenéis el privilegio y la responsabilidad, ¿no?, de representar a un género que muchas veces es casi tan cuantioso, ¿no?, por número como la ficción, pero bueno, la ficción está reconocido por multitud de premios, el documental tiene uno específico y a veces se cuela, ¿no?, de manera bastante inédita, ¿no?, en otras categorías. Entonces sí que os pido pues un deseo, un anhelo, ¿no?, para el documental dentro de la industria española. No sé si, teniendo en cuenta las dificultades que a veces se encuentran, ¿no?, para financiar, distribuir, visibilizar estos proyectos. Alba. Yo siento que de alguna forma cada vez el documental ha ido ganando más terrenos, ¿no?, y más gente, más audiencia, más público. Y es justamente por lo que comentabais antes de que el documental puede tomar muchísimas formas distintas, ¿no? El documental es muy libre porque se puede hacer con menos medios y el hecho de que se haga con menos medios también te libera de no tener que llegar a tantísima gente, ¿no? Y un deseo para el documental, pues que consiga también los corazones de los jóvenes, ¿no? Que cada vez a lo mejor son los que empiezan o están viendo otros formatos, otras duraciones, o están viendo cines en otros lugares y fuera del cine. Pues que no sé, que se haga educación, a lo mejor seguramente tendría que hacerse desde las escuelas, porque el documental es un reflejo del mundo y es muy educativo también, ¿no? Todos los documentales, el cine en general, pero pues que llegue allí a las escuelas. Muy bien. Alejandra. Pues yo pienso que el documental es el género más libre que te permite experimentar, mezclar formatos, hacer géneros híbridos y explorar lo que quieras. Y en ese sentido sí que siento que se está
se está avanzando, ¿no? Pero todavía hay muchos prejuicios, muchas etiquetas, y yo desearía que hubieran más ventanas, ¿no? Sobre todo que se mojaran más las plataformas y las televisiones, que hubiera más espacios donde pudiéramos consumir cine documental con un valor artístico, creativo, pues diferente, ¿no? Al que estamos acostumbrados a ver siempre en televisión. Eso es lo que yo desearía. Muy bien. Jonás. Pues yo, bueno, un poco recogiendo eso, ¿no? Que quizás es verdad, el problema es muchas veces la propia etiqueta documental, ¿no? O sea, que eso hace muchas veces, está bien, pero como que nos conduce, ¿no? Como hace un nicho ahí un poco... Sí, ¿no? O sea, lo vemos, tú mismo lo has dicho, ¿no? En las propias... que no es por medir la cosa con los premios, pero tristemente muchas veces el cine parece que se mide con... Ahora estamos aquí por una nominación a un premio, ¿no? Y para mí ya es un problema, en realidad, porque se mide muchas veces, parece que es lo que valida socialmente luego muchas veces el cine, es la cuestión de los premios. A mí eso me genera bastante conflicto, aunque seguramente aquí a los cuatro que estamos pues nos ayuda a la película, pero seguramente otras muchas películas documentales que estaban este año, yo he visto algunas que me han encantado, como yo sé, La última primavera, o el otro día estaba viendo la de Linares, o tantas, ¿no? Es decir, que piensas que son películas que merecen mucho la pena y que casi siempre, ya solo por el hecho de ser documental, genera muchas veces un rechazo, seguramente tiene que ver con una cosa educativa ya, ¿no? La idea del documental, yo esto lo he experimentado mucho dando clases en institutos y he hecho documentales en institutos con jóvenes, y el primer día cuando les decías vamos a hacer un documental, decían, claro, su idea del documental te das cuenta que era todavía esa como lo de la cosa de después de comer que veíamos y eso sigue ahí, ¿no? Y sigue en la sociedad y tal, y efectivamente entonces yo en realidad lo que desearía, el deseo es quitar la etiqueta documental y ficción y pensar en películas, ¿no? Y solo en películas y en cineastas, ni siquiera en directores de ficción y documentalistas, sino somos cineastas que hacemos películas. Unos se atienen más a un guión escrito y necesitan actores conocidos, lo que sea, y otros de pronto sí, de pronto no. Y ese sería en realidad el deseo, creo que medio utópico, ¿no? Porque ves que todo tiende cada vez más todo el rato a la clasificación y a la cosificación y a la etiqueta, que es casi siempre reduccionista, ¿no? Yo me acuerdo cuando, en España es que ya venimos de hace años con una tradición. Cuando se estrenó en su día, yo siempre lo recuerdo, para mí fue un momento muy, muy clave en mi vida como espectador, cuando se estrenó En Construcción, de José Luis Guerín, una película del año 2000. Y me acuerdo del efecto que tuvo, fue yo creo de las primeras pelis, ¿no? ¿Os acordáis que se estrenaba en sala con bastantes, bueno, en unas cuantas salas, y que fue un cierto éxito como película, porque la gente, era una película muy buena a muchos niveles, ¿no? Porque también te reías viéndola de pronto y cosas, ¿no? Bueno, esa película trascendió y a raíz de esa peli se rompieron ciertas barreras, ¿no? Y a día de hoy yo creo que ha ido creciendo mucho. En España hay una gran tradición de cineastas haciendo lo que llamamos películas documentales desde hace tiempo, pero solo de vez en cuando algunas afloran un poco más, por lo que sea, ¿no? Por cuestiones casi siempre temáticas, lo cual también es una pena, ¿no? Que muchas veces el documental se relacione al tema, ¿no? Más que a la película en sí, ¿no? Cinematográficamente hablando, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo ese es el deseo, ¿no? Que se conozca más, mejor, que se hagan más películas en general con la libertad de tomar el retrato, el registro de la realidad, más o menos, ¿no? Miguel Ángel, para concluir. No va a haber polémica, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho, particularmente con lo que ha dicho el Dr. Jones recientemente, porque básicamente iba a enarbolar el mismo argumento. Me acuerdo cuando yo era muy pequeño, hace mucho tiempo, que se hablaba de los documentales y el documental era igual a coñazo. No sé por qué, es completamente injusto y absurdo, pero yo me acuerdo que tenía 11 años y decía, os voy a poner un documental, y yo me cago en todo. Sí. Y luego pues te gustaba más o menos, ¿no? Decías, joder, pues no era el ladrillo que me había dicho aquí el más tuerzo de mi compañero que iba a ser, ¿no? Pero fuera como fuera esa realidad, me estoy remontando 40 o 40 y tantos años en el tiempo, lo cierto es que el momento actual no tiene nada que ver con eso. O sea, hay una bestialidad de talento. Estoy totalmente de acuerdo en llamarlo películas, porque el documental no es otra cosa que una película. Y hay películas de terror, hay películas de risa, hay películas políticas,
Hay dramas, hay westerns y hay documentales. Y es un género, nada más. Pero no dejan de ser películas, no dejan de ser historias que a lo mejor están escritas de otra forma, planteadas a nivel de producción de otra manera. Eso es una cosa que he descubierto en mi experiencia produciendo este documental. Pero son películas, son historias que alguien nos cuenta. Y algunas, efectivamente, pues no molarán y otras molarán muchísimo. Y además hay mucha gente que, con todas las reservas que han tenido hacia los documentales, sin consumir un documental en su vida, de repente se han encontrado con Searching for Sugarman y se han quedado fascinados. Pero no solamente Searching for Sugarman, es que aquí, en España, se están haciendo un montón de documentales muy buenos. La preselección esta de los 15 documentales, es que no había uno que no te interesase un montón. Entonces yo creo que el deseo es ese, es transmitir que efectivamente los documentales no son sino películas, que la mayor parte... creo que siempre tienen algo de interés. Si no, difícilmente alguien se pondría a dedicar a lo mejor 2 años de su vida con todo el esfuerzo y lo vampiro que es el género a ponerse a contar esa historia y a escarbar y a convencer y a intentar captar ese pedazo de realidad. Y bueno, creo que esto que estoy diciendo es bastante innegable, ¿no? Pero que es bueno transmitir eso, ¿no? Que la palabra se difunda un poco, porque creo que hay muchas horas de placer que puede extraer el espectador medio, el que se va a ver Spiderman también, viendo pues cualquiera de los documentales que estaban en la shortlist de 15 o casi cualquier documental que te interese simplemente un poquito. Y a veces incluso los que no te interesan, cuando están medianamente bien, también acaban siendo fascinantes. Y eso yo creo que es bueno que se cuente, que se diga. Pues con ese deseo, ¿no? de que el documental haga consigo mismo lo que ya hace con la realidad, ¿no? Que es cuestionarla, difuminar sus límites, ¿no? Y hacernos pensar y reflexionar. Despedimos este encuentro previo. Las películas en este caso ya se han visto y ahora a continuación vamos a ver un blues para Teherán. Y les recuerdo que jueves y viernes empezamos el ciclo de dirección Nobel con Chavalas y Josefina. Así que Alba, Alejandra, Jonas y Miguel Ángel, gracias por ese encuentro y toda la suerte del mundo para el día 12 de febrero en Valencia. Gracias. Gracias.